Buenas tardes, maestro. A continuación voy a presentar reglas para armonizar. La regla de la duplicación en la armonía. En modo mayor, para armonizar en modo mayor se permite duplicar cualquiera de los tres sonidos que componen el acorde en los grados siguientes: primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. La duplicación de la fundamental tónica es generalmente la opción más segura y estable en estos grados. Modo menor armónico. En este modo menor armónico, la duplicación está permitida en cualquiera de los tres sonidos del acorde en los grados primero, tercero, cuarto y sexto. Se debe evitar la duplicación de la sensible, el séptimo grado ascendido, para mantener la fuerza de su resolución. A continuación, un pequeño video sobre las duplicaciones armónicas. Si yo tengo un acorde, imaginaciones. ¿Qué es esto de duplicaciones? Bueno, básicamente se trata de que si yo tengo un acorde, imaginad, yo tengo un acorde de 3 notas, ¿vale? E imaginad que estoy escribiendo, pero estoy escribiendo para soprano, alto, tenor y bajo, que era un tipo de escritura muy típico para el aprendizaje de la armonía y que a día de hoy se sigue todavía utilizando para hacer los ejercicios de armonía y que los alumnos aprendan temas de conducción de voces, disposiciones y demás, ¿no? Bueno, pues evidentemente si yo tengo 3 voces y me piden que tenga 4, ¿no? Tengo 3 notas en el acorde, es un acorde de triada y me piden que tenga 4 voces, una de esas notas la voy a tener que duplicar, es decir, que va a tener que aparecer 2 veces. Claro, y aquí es donde empieza la fiesta. ¿Por qué? Pues porque pudiera... Y continuando con la exposición, vamos a hablar de los acordes disminuidos al séptimo grado. Hablamos de la duplicación a la tercera, la resolución de la sensible, la resolución de la quinta disminuida. Duplicación a la tercera, específicamente en los acordes del séptimo grado, acordes disminuidos en modo mayor y menor armónico, se debe duplicar la tercera del acorde para mantener el equilibrio y la dirección armónica. Resolución de la sensible. La sensible, el séptimo grado, siempre resuelve ascendiendo a grado conjunto, es decir, a la tónica. Resolución de la quinta disminuida. La quinta disminuida del acorde, el intervalo tritono, resuelve descendiendo a grado conjunto. Si la sensible se encuentra en una voz extrema, soprano o bajo, debe resolverse ascendiendo. Si está en voces intermedias, contralto o tenor, su movimiento puede ser ascendente o descendente por tercera mayor. Siguiendo con la exposición, hablamos de las funciones tonales primarias y armonización. Hablemos de la tónica, acorde principal de reposo y estabilidad que define la tonalidad. De la subdominante, acorde de transición que se mueve hacia la dominante o regresa a la tónica. Y dominante, acorde de máxima tensión que exige resolución en la tónica, clave para la cadencia. Para una armonización sólida y funcional, se debe dar particular importancia a los grados tónica, subdominante y dominante. Estos grados establecen la estructura fundamental de la progresión armónica. A continuación, un pequeño video sobre qué son las funciones tonales. Nivel de atracción que tienen los acordes armónicas. En un contexto diatónico hay 3 funciones tonales, pero definamos primero qué es eso de función tonal. Se entiende por función tonal la variación entre reposo y tensión en relación a la estabilidad e inestabilidad que tienen los acordes en función del lugar que ocupan dentro de una tonalidad. Me explico. Si toco un acorde cualquiera, mayor o menor, sin referencia previa, tendrás ineludiblemente una sensación de reposo. Solo hay lo que suena, sin ser contrastado con nada más. Pero a la que se toquen 2 acordes como estos, la percepción cambia. Uno de ellos se pone nervioso y nos pide algo más. Y el otro nos otorga ese algo más. Nos aporta reposo. Pues a eso se refieren las funciones tonales. Repito, establecen el grado de tensión y reposo que hay entre los 7 acordes diatónicos. O dicho de otro modo, el nivel de atracción que tienen los acordes hacia la tónica. ¿Y cuáles son? Continuando con la exposición, hablemos de la recomendación para el inicio y fin de la armonización. Inicio. Se recomienda iniciar la armonización utilizando el acorde de tónica primero en su estado fundamental, primero quinto. Para la finalización, de igual manera, se sugiere finalizar la armonización regresando al acorde tónica primero en estado fundamental, primero quinto. Este marco primero quinto al inicio y al final garantiza un sentido claro de centro tonal y resolución fundamental en la armonía tradicional. También podemos hablar de estados o inversiones del acorde. Hablemos del estado fundamental, que su cifrado es 5. La nota más grave, el bajo, es la fundamental del acorde.
La primera inversión, su cifrado es 6. La tercera del acorde se encuentra en la voz más grave, el bajo. Y la segunda inversión, cifrado 6-4. La quinta del acorde se encuentra en la voz más grave, el bajo. Esta inversión es particularmente inestable. A continuación, un video hablando sobre las inversiones. Cuando encontramos acordes en una partitura, las notas pueden estar en orden do, mi, sol, desde abajo hacia arriba, pero también podemos encontrar las notas en otro orden. Por ejemplo, mi, sol, do o sol, do, mi. En los tres casos sigue siendo un acorde de do mayor, pero para diferenciar los tres estados utilizamos la palabra inversión. Una inversión es cuando las notas del acorde siguen siendo las mismas, pero en otra posición, y la nota del bajo no es la nota fundamental del acorde. Podrás encontrar el acorde en tres formas. En estado fundamental, cuando el bajo corresponde a la nota fundamental o tónica. En primera inversión, cuando en el bajo tenemos la tercera del acorde. Y en segunda inversión, cuando en el bajo tenemos la quinta. En música clásica, cuando analizamos los acordes, las inversiones se suelen señalar con números. La primera inversión se marca con un 3 y 6, aunque el 3 se suele omitir. La segunda inversión se marca con 4 y 6. Ten cuidado de no confundir este análisis con el cifrado del acorde do sexta, que es un acorde de do con sexta mayor. Continuando con la exposición, hablemos de la distribución de voces, cruce y separación máxima. Hablemos de la soprano, como ya conocemos. La soprano es la voz más aguda del coro, el contralto la voz femenina más grave, el tenor la voz masculina más aguda y el bajo la voz más grave del coro. Hablemos del cruce de voz. El cruce de voz no está permitido el cruce de voz. Cada voz soprano, contralto, tenor y bajo debe mantener su propio registro asignado y no debe pasar por debajo de la voz inferior ni por encima de la voz superior, como podemos ver en el ejemplo. Hablemos de los límites de separación vertical, soprano, contralto y contralto tenor. La separación máxima es de una octava, como se puede ver en el ejemplo. Tenor, bajo, puede separarse hasta 2 octavas debido a la necesidad de estabilidad armónica en el registro grave, como podemos ver en el ejemplo. Unísono. Se permite el unísono solo entre voces del mismo registro, femeninas, soprano, contralto o masculinas, tenor y bajo, como se puede ver en el ejemplo. Siguiendo con la exposición, hablemos de las disposiciones y posición del acorde. Hablemos de la posición de octava. Ocurre cuando la fundamental del acorde se encuentra en la voz superior soprano. De la posición de quinta, se da cuando la quinta del acorde se encuentra en la voz superior soprano. Posición de tercera. El acorde adquiere esta posición cuando la tercera del acorde está en el soprano. La elección de la posición afecta la sonoridad y el flujo melódico de la voz principal, soprano. También hablamos de los tipos de disposiciones de las voces superiores. Hablemos de la disposición cerrada. Los intervalos que se separan a las voces superiores, soprano, contralto, tenor, son de tercera o cuarta. Hablemos de la disposición abierta. Los intervalos entre las voces superiores son de quintas o sextas. Esto crea una sonoridad más amplia. Disposición mixta. Es una combinación de intervalos de tercera, cuarta, quinta o sexta, ofreciendo una flexibilidad intermedia. Ambos la misma hora. A continuación voy a presentar el pequeño video explicando sobre las disposiciones. En la siguiente sección tenemos el acorde de do mayor o acorde de primer grado en disposición cerrada. La disposición cerrada se va a medir a partir de las tres voces superiores. Recordemos siempre soprano, alto y tenor. Para que un acorde esté en disposición cerrada, se requiere que las voces superiores no superen la distancia de quinta justa. Como podemos ver aquí, entre tenor y alto tenemos una tercera, y entre soprano y alto tenemos igualmente una tercera. El intervalo puede ser incluso una cuarta, como ocurre en el segundo ejemplo, sol, do. Y después tenemos do, mi. Lo importante es que las tres voces superiores no abran más allá de una cuarta justa. Ojo con este concepto, porque entre algunos libros y en algunos teóricos puede haber una pequeña variante. Por lo general vamos a considerar disposición cerrada a los acordes que no rebasen esta distancia de cuarta justa. Quizás se puedan preguntar en el ejemplo 3, ¿y esto no causa una posición abierta debido a que tenemos una distancia de octava entre el bajo y el tenor? Realmente la respuesta es no.
porque las disposiciones las vamos a medir a partir de las tres voces superiores. El bajo puede separarse incluso más de una octava, como observamos en el cuarto ejemplo. Lo importante una vez más son los intervalos de las voces superiores, donde tenemos mi, sol, tercera y después sol, do, cuarta. Por lo tanto, todos los presentes ejemplos van a estar en una disposición cerrada. La otra disposición que existirá en nuestros acordes va a ser la disposición abierta, donde, como podemos ver, alguna de las voces superiores excede el intervalo de cuarta justa. Aquí, por ejemplo, tenemos entre la soprano y el alto el intervalo mi-do, que es una sexta. Entonces, este acorde va a ser considerado posición abierta. En el ejemplo 2 tenemos incluso el intervalo do-sol quinta y sol-mi sexta. Como podemos ver, el acorde queda mucho más amplio. Entonces, esto va a ser una disposición abierta. A partir de la quinta justa o sexta entre algunas voces, se considera disposición abierta. Este intervalo puede ser incluso hasta una octava entre las voces extremas. El tercer ejemplo, al estar un poco más compacto, podría parecer una posición cerrada. Pero si nosotros analizamos los intervalos de las voces superiores, tenemos en este caso mi, do, una sexta entre el tenor y el alto, y después do, sol, una quinta entre la alto y la soprano. Por lo tanto, al rebasar el intervalo de cuarta, este acorde también va a estar en disposición abierta. El último ejemplo que nos pone Korsakov tiene al tenor y al bajo en unísono, haciendo ambos la misma nota do, pero después nos pone a la contralto en la nota sol, por lo tanto un intervalo de quinta, y después sol, mi, entre contralto y soprano. Entonces, si tenemos una quinta y una sexta entre las voces superiores, una vez más, este acorde va a estar en disposición abierta. Y continuando con la exposición, hablemos de la provisión de quintas y octavas paralelas. La regla fundamental de la armonía a cuatro voces es evitar cualquier movimiento que cause la impresión de empobrecimiento armónico o falta de independencia de las voces. Las cuatro voces nunca deben moverse simultáneamente por movimiento directo o ascendente o descendente. Si esto resulta en quintas u octavas paralelas o directas, movimiento a una quinta o octava por movimiento directo, especialmente en las voces extremas. Hablemos de las octavas sucesivas. El movimiento de octavas en el mismo intervalo de octava está estrictamente prohibido. En quintas paralelas, el movimiento de dos voces en el mismo intervalo de quinta justa también está estrictamente prohibido. Unísono, debido a lo más posible el unísono porque empobrece la armonía. Entre voces del mismo registro se permite el unísono, como se puede ver en el ejemplo. Siguiendo con la exposición, hablemos de las finales de armonización, cadencias. Las cadencias son el punto culminante de la armonización, marcando el fin de una frase musical y estableciendo un sentido de reposo o continuidad. Son esenciales para dar forma y dirección a la música. Hablemos de la cadencia perfecta. Tiene la progresión de quinto quinto a primero quinto. Ofrece un sentido de conclusión fuerte y definitivo, siendo la más común para finalizar obras. Cadencia plagal, progresión de cuarto 6/4 a primero quinto, conocida como amén por su uso frecuente en la música religiosa. Brinda un final más suave y menos enérgico que la perfecta. Cadencia auténtica, progresión de cuarto 6, quinto quinto y primero quinto. Una expansión de la cadencia perfecta que añade un acorde subdominante para preparar la dominante, aumentando la sensación de resolución. Si la sensible séptimo grado aparece en la voz superior, soprano o en la voz inferior, bajo, debe resolver ascendiendo a la tónica para mantener su función melódica característica. Funciones armónicas y relación de grados. Además de las cadencias, la armonización se basa en la interpretación de acordes con funciones tonales específicas. Estos grupos permiten una mayor variedad y riqueza armónica. Grupo tónica incluye los grados primero, tercero, cuarto. Proveen estabilidad y reposo o un leve alejamiento que aún se siente conectados al centro tonal. Grupo subdominante, compuesta por cuarto y segundo, generan movimiento y preparan la llegada a la dominante o un retorno a la tónica. Grupo dominante, con los grados quinto y séptimo disminuido, crean la máxima tensión y la necesidad de resolución, impulsado la progresión hacia la tónica. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias.